Sí, lo he leído en Twitter. Mm. ¿Vosotros conocéis el archivo de Antequera? Sí, Conocéis, ¿no? he tenido la suerte de... Sí, y alguna vez con la Asociación de Sociología de Andalucía también nos hemos reunido allí. Y espectacular también. Es espectacular. Muy bonito, Yo es muy una bonito. de las instalaciones de las Y una cuales me joya. siento más orgulloso en Antequera. Ah, estupendo. Allí, claro, claro. Estupendo. Estupendo, estupendo. Que va, yo me quedaré un rato a la conferencia, pues tengo a las 12:30, tengo ya otras Otra reuniones. cosa, otra cosa. Yo a mí me gustaría irme con vosotros en vez de hacer reuniones, pero ¿qué voy a hacer? Es que eso es. Pero hombre, claro, claro. El hecho. Sí, hombre, Pepe, sabe. Muy bien. ¿Cuántos números hacéis al año? Cuatro. Cuatro, El ¿no? año pasado por la pandemia nos saltamos el primero, pero hacemos cuatro. Y esto se puso fue prácticamente el elemento que sí que desde que empezó la fundación hace 20 años, el primero que sí que y es que todavía está activo. Uh-huh. Una revista de directa de divulgación científica. La puso en marcha prácticamente Pepe Carlos Pollo, Ah, que sí. ahora es patrono de Que nuestra fundación. claro, claro, claro. Sí, fue el primer director. Uh-huh. Y desde entonces ha ido, digamos, poniendo en valor, sobre todo sacando a relucir por parte de la historia de Andalucía, sea más desconocida o que, por lo menos lo que intentamos, ¿no? Ah, O incluso cosas nuevas que se vayan conociendo. El próximo lo dedicamos a Alfonso X Rosales ah. y sacamos algunas de las publicaciones. Otro Sí, día sí. sacamos el libro de Paz de Fernández María, que es una tesis doctoral. Y también hemos hecho otro sobre el pacto anterior. Sí, sí. Sí, sí. Pues ese, pero ese era el del pacto antes que era el libro. El libro, Pues yo, ¿sabes una cosa? Que ya sí, no eso hay más libros. claro, Pues mandarme porque es que no tengo ninguno. pues Entonces se me han agotado porque yo los te, regalo algunas veces a gente que viene, faltaría más, faltaría más. no a cualquiera, sino Sí, sí, a gente que viene distinguida y le regalo, mandarle más. ¿sabes? No, no, más, Y, una caja. ¿vale? Sí. O vamos a recogerla nosotros, si es muy caro, vamos. No, no, la mandamos nosotros, Sí. no te preocupes. Es que nos hemos quedado sin nada ya. Y tiene unas fotos espectaculares, tiene unos textos magníficos, hombre, como es el pacto antequera, pues Efectivamente, nos representa muy bien. efectivamente. Y yo siempre he pensado, oye, hay que mandarle una carta para que nos manden algo, o se compran o lo que sea. No, no, Pero nunca me no, acordaba no ya, hay ya. problema, directamente. Cualquier cosa que necesitéis de verdad, es un placer. Pues nada, además con el presidente Elías, ¿no? Sí, sí, El sí. presidente Elías Bendodo, consejero de la presidencia. Ayer coincidí con él en la entrega precisamente del Grupo IAB. Ahí estaba. Yo me presenté otra vez alcalde aquí por Elías, ¿eh? No me digas. Sí, sí. Sí, 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 sí. La verdad es que es difícil decirle que no. No me iba a presentar, me iba a presentar. Sí. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias por acudir aquí a esta convocatoria de prensa y también presentación al Salón de Actos, Conferencias del MUCA, del Museo de la Ciudad de Antequera. Tengo el honor de tener aquí, bueno, pues en este caso pues, a Tristán Perdiñez Blasco, que es el director gerente de la revista de estudios andaluces, en este caso Andalucía, la historia, y bueno, y de todo su equipo de redacción y de protagonistas, colaboradores y trabajadores, historiadores de esta prestigiosísima institución andaluza. Y además de tanto la teniente alcalde delegada
de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo y Patrimonio Histórico, responsable de este museo, Ana Cebrián, y de la responsable, la teniente alcalde de Cultura, Fiestas, Tradiciones, Juventud, también Elena Melero. Muy bien. Es un placer y un honor, y además, como lo he dicho al entrar y al saludarnos, cuando me habéis dado gracias por acogernos, digo, no, el agradecimiento es mío, nuestro, y es un honor, un orgullo el que no solamente presentéis este número de esta revista aquí en Antequera, sino que hayáis elegido como portada pues el cuadro de la epidemia de 1679, de la epidemia de Antequera, y que tan maravillosamente dibujado y diseñado pues fue en aquella terrible epidemia de peste a la que salvó de la ciudad la Virgen del Rosario, y que se encuentra en la Basílica de Santo Domingo, precisamente en la nave de la epístola, en la nave de la cofradía, de la Archicofradía del Rosario de Antequera. No has podido ser más acertado, Tristán. Epidemias, pandemias, epidemias, ¿verdad? Un combate histórico que seguimos combatiéndolo, y aquí estamos nosotros con nuestra mascarilla al frente, ¿verdad que sí? Como antiguamente en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues también hacían, aunque con métodos bastante más rudimentarios que los nuestros, evidentemente, pero también nuestros antepasados pues lucharon, combatieron y pelearon contra diversas epidemias y pandemias. Yo te doy la palabra, Tristán, volviendo a reiterarte el agradecimiento de la ciudad, del Ayuntamiento de Antequera, el mío propio, el de mis compañeras, de que os hayáis ocupado de coger a Antequera como modelo en este caso para esta revista. Antequera tiene muchas cosas, las conoces bien, el resto de tus compañeros, y estamos encantados de que estén al servicio de una institución como la vuestra y por supuesto de la Junta de Andalucía, para poder seguir profundizando en la historia de nuestra tierra. Antequera siempre al servicio de Andalucía, de España, y toda su dilatadísima y rica historia al servicio de todas las investigaciones. ¿De acuerdo? Pues, muchísimas gracias. Te doy la palabra. Pues muchísimas gracias, alcalde. Buenos días a todos. La verdad que es un placer, un gusto poder estar hoy aquí y que nos acompañe el alcalde Manuel Barón, dándonos la bienvenida a este lugar emblemático como es el Museo Municipal de Antequera, con su rica y variedad de elementos. La verdad que para nosotros como Fundación Pública Andaluza, el Centro de Estudios Andaluces, para nosotros una enorme satisfacción poder volver a Antequera una vez más y poder empezar a hacer algún acto como este, tanto presencial como digital, para poner en valor en este caso y para presentar el último número de la revista Andalucía en la Historia, que efectivamente tiene como portada y como seña más identificativa. Perdón. Que tenga, para que la revista Andalucía en la Historia, en este caso, que tiene como portada principal un cuadro muy representativo de lo que fue la lucha en este caso de la ciudad Antequera, pero en general de toda Andalucía y de toda España, frente a las pandemias pasadas, porque esta pandemia del COVID que estamos viviendo hoy en día, pues ya es algo en lo que históricamente estamos acostumbrados a enfrentarnos. Bueno, quiero agradecer, aparte de obviamente del alcalde, a la presencia de los investigadores que han hecho posible esta publicación, a Miquel Astrain, profesor titular del Departamento de Anatomía Patológica e Historia de la Ciencia de la Universidad de Granada y coordinador del dossier del último número de la revista Andalucía en la Historia, y a Manuel Amezcua, catedrático de Investigación y Cuidados de Salud de la Universidad Católica de Murcia y colaborador monográfico, y a José Escalante, archivero municipal de Antequera y colaborador en esta edición, sin cuya colaboración hubiera sido imposible que esta maravillosa obra estuviese en la portada de la revista.
Permítame, además, también a la directora de la revista, Alicia Armazzi, sin cuya labor esta revista sería complicado que saliese adelante con estos estándares de altísima divulgación científica. Permíteme primero que brevemente, en nombre del Centro de Estudios Andaluces, una fundación pública dependiente de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, que en este año además conmemoramos el 20 aniversario de nuestra fundación. Como no puede ser de otra manera, el propósito de nuestra fundación es el conocimiento en torno a la realidad social, política, económica e histórica de Andalucía y su difusión en beneficio de toda la sociedad, tendiendo puente entre obviamente la comunidad investigadora y el resto de la ciudadanía. Nuestra fundación genera conocimiento sobre Andalucía tomando como referencia no solo el tiempo presente sino también el pasado, profundizando en las coordenadas históricas y rescatando aquellos capítulos, lugares o personajes que han jugado un papel decisivo en la configuración de nuestra identidad. Porque somos plenamente conscientes que la importancia que tiene recuperar la historia y el pasado reciente como condición indispensable para construir un futuro prometedor para las generaciones de andaluces y andaluzas venideros. Entre las actividades de las publicaciones de la Fundación que aspira a cumplir esta labor se encuentra por méritos propios, como comentaba anteriormente, la revista Andalucía en la Historia, una revista que cuenta ya con 18 años de vigencia y 71 números editados. A caballo entre la investigación y la divulgación, tiene como objeto la difícil tarea de dar a conocer al gran público la historia de Andalucía de la mano de destacados especialistas y quienes se les pide que hagan un ejercicio de síntesis y de divulgación. En el caso concreto, le hemos pedido nada más y nada menos que de divulgar con rigor y de forma atractiva un tema tan candente como es en la actualidad la historia de las epidemias. La verdad es que cuando hace un año y medio nos planteamos este tema pensábamos que a esta altura ya lo habríamos a lo mejor superado, pero todavía estamos en la lucha de la pandemia y bueno, y hay que agradecer que el ritmo de vacunación se está acelerando muchísimo y esperamos en breve haber cumplido unos objetivos satisfactorios para por lo menos haber si no erradicado, sino degradado mucho, luchado mucho contra la pandemia. Cuando nos planteamos, cuando surgió la pandemia en Wuhan, no nos esperábamos, la verdad, que llegásemos a la publicación de este número todavía con la pandemia en vigor. Y sabemos que en siglos anteriores, tanto la peste como la viruela, la fiebre amarilla, el cólera, la gripe española, lo cierto es que lo normal en nuestro pasado ha sido convivir con las pandemias. Los andaluces y andaluzas de ayer están acostumbrados a luchar contra las pandemias. Se libraban, como indica Miquel Astrain, un combate histórico en el que el cuidado del cuerpo era tan importante como el de las almas. Este monográfico ha reunido a 8 especialistas de distintas universidades, Sevilla, Córdoba, Granada, Castilla-La Mancha y Murcia, para abordar cómo entendieron y asimilaron los andaluces los efectos de estas enfermedades durante la Edad Media hasta el tiempo presente y cómo se organizaron para combatirlas. Gracias al estudio de fuentes documentales, bibliográficas, hemerográficas, estos investigadores han conseguido reconstruir qué medidas se adoptaron y qué sacrificios se fue sometida a la población, sin olvidar que fueron las personas con menos recursos económicos quienes obviamente se llevaron la peor parte. Sin duda, una de las representaciones gráficas que mejor recoge el azote que supusieron las epidemias en la Andalucía moderna se encuentra en el óleo anónimo fechado en 1732 de la epidemia de la peste, custodiado por la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Antequera. La singularidad del documento y la artística y del óleo ha sido el motivo porque la revista Andalucía la Historia lo reproduce en su portada de manera íntegra, encabezando el dossier sobre la historia de las epidemias en Andalucía. La obra representa el grave contagio sufrido por los antequeranos en el verano de 1679. El pintor desconocido reprodujo en él con un detalle los cuidados con los que los contemporáneos trataban de combatir el azote de la peste en la ciudad. De este modo, este cuadro se ha convertido en una fuente indispensable para conocer nuestro pasado. Entre otros elementos, muestra
como los curas llevan a cabo los cirujanos barberos, el hospital con todas las camas ocupados por los contagiados, el traslado de los cadáveres, la quema de los enseres infectados y la procesión tras la Virgen del Rosario para pedir la intervención divina que pusiera fin a esta enfermedad. Sin más, y agradeciéndoles a todos su atención, tanto a los que nos presentan aquí presentes como a los que nos siguen por online, le paso la palabra al archivero José Escalante. Muchas gracias y buenas tardes. Buenos días, y como ya os ha dicho, no se podía tener mejor criterio a la hora de escoger una portada para este dossier de la revista Andalucía en la Historia. Efectivamente, el que se conoce como cuadro de la epidemia o cuadro de la peste es posiblemente el mejor documento gráfico que se ha llegado a conservar y que nos narra de una manera didáctica y totalmente realista qué fue, cómo eran los procesos, qué fue lo que pasó, qué pasaba cuando se producían una de este tipo de crisis pandémicas. El cuadro es una pieza, es del siglo XVII, ojo, es del siglo XVII, posiblemente entre 1680 y 1690, cuando se desarrolla, aunque posteriormente en 1730 tiene una, entre comillas, permítanme la expresión, restauración, añadiéndose una serie de elementos. El cuadro presenta una serie de problemas, entre ellos la datación, que no está nada clara, y la autoría, como se ha dicho. El cuadro lo paga un médico que es Juan Batista Napolitano, del cual nada se sabe. No aparece en los registros municipales, no aparece por todos los lugares donde se ha buscado, no aparece ni siquiera en las relaciones de médicos que se conservaban en la ciudad antequera en esa época, cuya documentación procedente del Hospital de San Juan de Dios y de otras fuentes es muy rica en este sentido. Es para nosotros realmente una auténtica incógnita. Sí sabemos del tema de la época, entre otras cosas por las referencias que nos hace el faldón que tenemos abajo, que es donde se describe y donde habla. Este señor parece que deja un dinero para la elaboración del cuadro, que últimamente sospechamos que ese dinero se hace cargo lo que es el convento, la orden dominica, y es el que encarga al artista, a un artista anónimo, la generación del cuadro. De hecho, durante décadas, durante cientos de años, he estado metido en lo que era la sacristía del convento, hasta que a finales de la década de los años 90, en una remodelación que hay de la iglesia, el cuadro se saca de esa sacristía y se ubica con determinados criterios del momento en lo que era la nave de la cofradía del Rosario. Como vemos, el cuadro es una auténtica es un cuadro detallista que nos da una imagen de lo que es la ciudad. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que era la ciudad alta con la Casa de Cabildos, una fuente que actualmente se ubica en la Plaza de San Sebastián, la misma fuente del siglo XVI, y nos da esa imagen de cómo era la antequera de finales del siglo XVII. Un detalle interesante que además ratifica la restauración de este cuadro es esta torre, que es la torre de la iglesia de San Sebastián, que en el periodo de la peste todavía no existía. Esa torre se termina de construir en 1709, evidentemente cuando se restaura en 1730 el cuadro se retoca. Lo interesante sería llevar este cuadro al Instituto Andaluz de Patrimonio, someterlo a una serie de pruebas. Seguramente detrás vamos a ver el original y sería muy interesante conocer esa primera intervención y ese primer trabajo que se realiza sobre él y los posteriores añadidos que hay. Tiene elementos simbólicos como esa lluvia de flechas que representan lo que es la epidemia, la peste, que está asolando y cayendo desde el cielo, arrasando a la ciudad.
es todo... tenemos el corregidor. El corregidor es un, que aparece aquí, es Fernando Ramírez de Alcántara. Curiosamente, en 1679 el corregidor que había en la ciudad de Antequera era un señor que se llamaba Martín de Sayas, que en mitad de la pandemia decide dimitir, se va, renuncia al cargo de corregidor por imaginarse el problema tan grave de salud que hubo en la ciudad. Y automáticamente se manda a un corregidor, que es este señor Fernando Ramírez de Alcántara, que es al final el que aparece representado en el cuadro. Por eso el cuadro tiene que ser a partir de 1680, no anterior, ni en la época de pandemia. Este señor es el que posteriormente rendirá cuentas, etcétera, etcétera. Es un personaje fundamental en el desarrollo, en el proceso de esa pandemia de la ciudad de Antequera. Hay otro detalle que es un corte, una cosa muy modernista, que es el corte enseñándonos el interior del Hospital de San Juan de Dios, que fue uno de los hospitales que se habilitaron especialmente para la pandemia, un hospital general, pero que durante el proceso de la epidemia de 1679 hubo que habilitar parte de ese hospital para él. Ahí, por ejemplo, se ve el detalle de un suicida lanzándose desde una ventana. La situación en la ciudad, parece ser, por las crónicas y por la documentación que se conserva, fue bastante terrible. Aquí tenemos otro detalle de los sistemas de curación que se tenía, quemando las heridas. Es muy gráfico. Realmente yo creo que no vamos a encontrar un documento tan gráfico como este. Aquí tenemos una imagen de uno de los carneros, ¿no? Por un lado, al fondo se ve la quema de las ropas, de los enseres de los fallecidos por la peste, y en primer lugar vemos cómo están echando cal en una fosa común, en un carnero, o bien el amontonamiento de los distintos cadáveres. El proceso de la epidemia se le atribuye la sanación a una imagen muy venerada en la ciudad, que era la Virgen del Rosario, a partir de una procesión de rogativas que se realiza a finales de agosto, finales de septiembre, de 1679, y el cuadro evidentemente también recoge esa imagen. Como ustedes pueden comprobar, el cuadro no puede ser más gráfico, no puede ser más informativo, y además nos deja abierta una serie de incógnitas y de caminos para seguir trabajando, indagando en el mejor conocimiento de estos procesos que la ciudad de Antequera especialmente sufrió a lo largo de toda su historia por ser un nudo vital de comunicaciones en el centro de Andalucía, y que tiene sus ventajas porque genera riqueza, genera comercio, pero también tiene sus inconvenientes porque los que vienen aquí traen también sus enfermedades y traen también otro tipo de problemas, de los cuales la ciudad de Antequera, por desgracia, se vio siempre involucrada por ese tipo de situaciones. Solamente para terminar, indicar que la foto es de un fotógrafo antequerano, Jerónimo Villena. Tiene sus dificultades, el cuadro tiene un barniz muy complejo, parece que está mate, pero sin embargo da reflejos por todos lados. No ha habido copias buenas hasta hace apenas un año y medio que este hombre obtuvo esta fotografía, y yo creo que es la primera vez que se publica con las calidades que requiere esta pieza realmente excepcional. Por mi parte, yo ya he terminado, no tengo que decir más nada, porque al fin y al cabo solamente es la portada, y ahora dar pequeños detallitos de la importancia del cuadro y del significado que tiene en el contexto general de esta publicación. Muchísimas gracias. Buenos días, muchísimas gracias, José, por la intervención. Bueno, voy a empezar por los agradecimientos, como es habitual. Siempre se ha dicho que de bien nacido ser agradecido, y creo que hay que agradecer personas e instituciones, a la ciudad de Antequera, por supuesto, por acogernos en este espacio tan agradable, representado por su alcalde, al Centro de Estudios Históricos, por la confianza que han tenido en este caso en mí y en el equipo de trabajo para llevar adelante el dossier, el monográfico. Luego hablaré un poquito de la importancia del dossier y cómo se ha gestado, en la persona de Tristán Pertíñez, gerente del Centro de Estudios Andaluces.
Y por supuesto Alicia Márcegui, que bueno, no está aquí, que debería estar aquí en la mesa, pero no está, que ha sido pues por supuesto el alma del proyecto. En mi caso yo entiendo que ella está acostumbrada a manejarse en estos ámbitos de dosieres divulgativos, y imagino que en fin todos los problemas que le hemos planteado, ha sido paciente, ha sido generosa en el trabajo y ha hecho una buena tarea de coordinación, de maquetación, y yo creo que el resultado está a la vista, ¿no?, de la presentación que tenemos aquí. Cuando Alicia se puso en contacto conmigo, bueno, pues planteándome, era evidente que había un cierto interés por la historia de las pandemias, por la historia de las epidemias. En plena pandemia ya se había desatado la fase pandémica absoluta, y se estaban realizando otros proyectos de este tipo en otras revistas de divulgación, en otras revistas de carácter investigador también. Siempre la sociedad ha tenido ganas de conocer cómo se afrontaban episodios similares en el pasado, y de alguna manera también intentar aprender de esos episodios para poder afrontar con conocimientos, ¿no?, lo que estaba ocurriendo a lo largo de este año de Wuhan. Alicia se puso en contacto conmigo, yo automáticamente le dije que sí, que yo coordinaba, vamos, que iba a intentar coordinarlo, que creo que podía tener a las personas ideales para hacer el trabajo de la explicación de las diferentes pandemias. Y además, bueno, por una responsabilidad que yo entiendo también, el trabajo del investigador, en mi caso de historiador, de los historiadores que nos dedicamos a la historia, que somos profesionales, docentes, ¿no?, en la universidad, pues a veces nos enroscamos, ¿no?, en nuestro propio trabajo, en nuestro departamento, la cuestión académica, y bueno, pues quizá dejamos un tanto de lado esa idea de transferir realmente a la sociedad, que al fin y al cabo es la que nos paga, una parte de nuestro trabajo, una parte quizá pequeña, porque nosotros solamente o principalmente nos movemos por la investigación, por los trabajos de investigación publicados, los exenios, etcétera, etcétera, ¿no?, y la docencia. Pero bueno, esta parte de transferencia o digamos de divulgación científica a mí personalmente me interesa muchísimo, y rápidamente acepté el compromiso, ¿no?, como una tarea más de mi trabajo profesional, ¿no? La importancia de la revista Andalucía en la Historia yo no la voy a descubrir aquí, creo que todo el mundo, por lo menos los que hemos hecho y somos historiadores, conocemos el trabajo, los años, desde 2008 que está Alicia trabajando como directora de la revista, y es una revista que tiene prestigio dentro de la divulgación, de la alta divulgación científica. Yo dirijo otra revista que se llama Dynamis, que es investigadora en la Universidad de Granada. Es una revista internacional de historia de las ciencias de la salud, de historia de la medicina y de historia de la ciencia, y bueno, pues realmente los enfoques son distintos, el trabajo de citas a pie de página, etcétera, etcétera, también es diferente, mucho más exhaustivo, pero que bueno, yo creo que estos artículos publicados, pues bueno, no tendrían nada que envidiar a otros trabajos de investigación realizados en otro tipo de revistas. El número sobre el combate histórico de las epidemias consta de 7 trabajos, como se puede ver, 4 dedicados a la peste fundamentalmente, uno sobre fiebre amarilla, otro sobre el cólera y otro sobre la gripe española. Las principales pandemias, no todas evidentemente, pero las principales pandemias que han afectado a la sociedad andaluza, a la sociedad española y a la sociedad en general europea a partir del siglo XIV hasta el siglo XX. Los especialistas que han trabajado en este monográfico, fundamentalmente Carmen Caballero, que es profesora en la Universidad de Granada, que se dedica al mundo medieval, temas de género y temas también de medicina medieval. Ella está en el departamento de semíticas de la Universidad de Granada. Manuela Mezcua, que me acompaña hoy para presentar un trabajo concreto, los cuidados de la peste, los cuidados en el Hospital de la Peste, catedrático de la Universidad Católica de Murcia. Juan Ignacio Carmona, profesor en la Universidad de Sevilla, historiador del periodo moderno, al igual que María Soledad Gómez Navarro, que ha trabajado la peste en Córdoba. Un trabajo sobre la fiebre amarilla en Andalucía en el siglo XIX, firmado por Guillermo Lagüe de Ros, que es compañero mío, profesor catedrático emérito en la Universidad de Granada, y por mí mismo, pues, que intenta explicar de qué forma se desarrolló la fiebre a principios del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX. Ahora comentaré alguna cosa. Esteban Rodríguez Ocaña, especialista en Historia de la Salud Pública, catedrático de Historia de la Medicina en la Universidad de Granada, que ha afrontado el reto de explicar lo que fue el cólera, las importantes epidemias de cólera
en Granada y en otras ciudades andaluzas en el siglo XIX, especialmente en los años 30 y en los años 50 del siglo XIX. Y una compañera de la Universidad de Castilla-La Mancha, Maribel Porras, catedrática de Historia de la Medicina, que acababa de publicar justamente un trabajo sobre la gripe española de 1918, la gran pandemia del siglo XX en el mundo, y que bueno, pues ha aportado su visión de cómo afectó a Andalucía este fenómeno epidémico. Yo voy a hacer una pequeña charla que es un poco por tampoco hacerlo demasiado pesado, qué es una epidemia, de qué manera se han afrontado las epidemias y qué podemos aprender de lo ocurrido a lo largo de la historia para, si es posible, aplicarlo o no aplicarlo en la actual pandemia de COVID-19. Este mes de junio, el 5 de junio de hace 40 años, en el 81, se dio a conocer, se dio a la luz la primera explicación científica del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 40 años desde entonces estamos sin vacuna de SIDA. Estamos sin vacuna de SIDA y vamos ahora mismo por 40 millones de muertes por esta enfermedad. Llevamos un año de epidemia de COVID-19, tenemos tenemos vacunas eficaces, fiables, absolutamente. ¿Por qué traigo a colación esta cuestión? Bueno, pues porque evidentemente la respuesta, y especialmente la respuesta científica, pues también tiene y se mueve por intereses de todo tipo, intereses sociales, intereses económicos e intereses políticos, ¿no? Y yo creo que una de lo que se puede aprender de esta epidemia de COVID-19, que no se va a acabar tan pronto como podemos pensar, esa es otra idea que me gustaría reflexionar al final, pues es ¿no? Que la ciencia ha dado respuesta, los científicos, los médicos han dado respuesta a esta cuestión, evidentemente con una buena cantidad detrás de presupuesto económico, pero han sido capaces de encontrar en 8 meses una vacuna, no solamente desarrollarla, sino además hacerla eficaz, en el sentido de distribuirla. Hace ya unos años también, en el 89, un historiador de la medicina, Rosenberg, intentaba explicar qué había de habitual en la mayor parte de las epidemias que se desarrollaban, ¿no? Cómo los historiadores de la medicina podían explicar las epidemias. Y él hablaba de se publicó en una revista de Historia de la Medicina, de un modelo arquetípico de siempre 3 fases, y yo creo que también son aplicables a la epidemia de COVID-19. Una primera fase de rechazo, intentar proteger intereses económicos, intereses de la sociedad, intentar evitar declarar la epidemia, es una especie de no reconocimiento. Una segunda fase en la que ya es imposible ocultar que efectivamente la epidemia está aquí, una fase de reconocimiento, de pedir explicaciones y de dar explicaciones respecto a la mortalidad que se está produciendo. Aquí sería importante en la COVID-19 hablar de la OMS, del papel que jugó la OMS en qué momento dio la declaración de pandemia. Y una tercera fase de pánico y de respuestas ante la enfermedad, ¿no? Estas 3 fases han sido reconocidas tanto en las epidemias de peste, tanto en la epidemia de fiebre amarilla, de cólera o la famosa epidemia de gripe española. Es evidente que las epidemias presionan a la sociedad en la que se producen, a nivel político, a nivel social, es decir, tensionan todas las relaciones que se están produciendo en su entorno. También es cierto que los historiadores intentamos que no caer en el presentismo. El presentismo histórico, ¿qué significa? Pues esto, ¿no? Mirar a los episodios históricos del pasado, es decir, en este caso a las enfermedades, con nuestro conocimiento de hoy, con lo cual esto desfigura totalmente de qué manera los propios ciudadanos del siglo XVII o del siglo XVIII vivían o vivieron las experiencias epidémicas, ¿no? Esto es evidente y eso es lo que hemos intentado evitar también en los diferentes artículos del monográfico, ¿no? También es verdad que para dar respuesta a una epidemia pues es necesario conocer o intentar saber el origen de la epidemia. Todavía hoy con la COVID-19 sabéis que existen 2 planteamientos, todavía se está manteniendo en algunos foros que efectivamente puede ser un virus escapado de un laboratorio en Wuhan, y la más lógica y la que parece que científicamente tiene más respaldo es la zoonosis, ¿no? El traslado, ¿no?
del agente patógeno, pues del animal, ¿no? De los murciélagos, a los seres humanos, que ha sido lo más habitual a lo largo de la historia. Normalmente viene esto a intentar explicar que, claro, dependiendo de cómo expliquemos el origen y el porqué de la enfermedad, pues encontraremos unas respuestas u otras, ¿no? para combatirla. El término epidemia se ha explicado por activa y por pasiva, ¿no? Una gran mortalidad en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Y en un espacio muy amplio, ¿no? Esta es la idea de epidemia, con lo que se han llamado, hoy decimos también, a veces utilizamos ya coloquialmente el término epidemia, ¿no? La epidemia, no sé, de la violencia de género, le llamamos epidemia, realmente se ha transfigurado el término, ¿no? Para llamar, pues eso, ¿no? Una desgracia muy grande, una importante catástrofe, en este caso demográfica. Por lo tanto, las epidemias, con ese concepto, pues prácticamente han acompañado a los seres humanos a lo largo de la historia, pues desde el siglo VI, la famosa peste de Justiniano, hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, pues cualquier ciudadano andaluz que llegara a los 25 años, a partir del siglo XIV hasta el siglo XVIII, pues vivió un episodio de peste. La peste era recurrente, el bacilo Yersinia pestis era trasladado fundamentalmente por la picadura de pulga que venía en la rata, ¿no? Y producía pues la peste bubónica, septicémica o pulmonar, que era como se conocía. 200 millones de muertos en el siglo XIV, representaciones gráficas, no solamente el pueblo de Antequera, que es precioso, las narrativas del Boccaccio, de Camerón, tantísimas narrativas sobre la peste en el siglo del XIV al XVIII, ¿no? Textos, iconografía, terminología. La terminología es importante. Dentro de las pestilencias o pestes que se llamaban así, pues incluían pues distintas enfermedades. Normalmente los patógenos, los microbios o los virus, realmente no matan directamente, sino que lo que producen es que efectivamente otras enfermedades, igual que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues hagan su trabajo y finalmente el cuerpo, que no tiene capacidad de defensa, pues termina muriendo. En el periodo medieval, pues, viruelas, sarampión, tifus, a todo esto se llamaban pestilencias, ¿de acuerdo? Y llegaba la pestilencia y, lógicamente, dentro de una teoría, no quiero tampoco aburrir con las teorías médicas, ¿no? Pero lógicamente la teoría miasmática, nosotros ahora sabemos que son virus, sabemos que son bacterias, ¿de acuerdo? Pero en aquel periodo se llamaban miasmas, ¿de acuerdo? Dentro del pensamiento galénico, que planteaba la forma de enfermar con un desequilibrio de los humores, pues se entendía que existían los miasmas, es decir, animalillos que no se veían, que no se podían ver y que estaban en el aire, y que lo que hacían era corromper el aire, y por lo tanto de esa manera se producía una corrupción también del cuerpo humano, de los humores que componían el cuerpo humano, y esto producía la enfermedad y producía la muerte, ¿no? Esto se le llama la teoría miasmática, y además hablaban de causas, diferentes causas. Una causa primera, como tenemos en el cuadro, el castigo divino, ¿de acuerdo? La corrupción moral de la sociedad, entendida en este contexto absolutamente religioso que empapaba la sociedad del XIV, del XV, del XVI y del XVII, pues entendía que efectivamente la corrupción moral de las personas que componían la sociedad, pues estaba haciendo que se produjera un castigo divino en forma de epidemia. ¿Qué provocaba esto también? Pues lógicamente provocaba que en muchos casos se buscaran chivos expiatorios que pagaban el pato, en muchos casos, es decir, que eran acusados de efectivamente animar a esa corrupción moral, ¿no? Como podían ser judíos en un determinado momento, gitanos en otro determinado momento, en fin, diferentes grupos, ¿no? Y luego una causa, esa era la causa primera, el castigo divino, una causa segunda que tenía que ver en muchos casos con las cuestiones celestiales, más físicas, los cielos, la posición de las estrellas, etcétera, etcétera, y luego pues lógicamente las causas terrestres que tenían que ver con los seres humanos, ¿de acuerdo? Con el organismo de las personas, con las 6 cosas no naturales, con los miasmas, con la corrupción del aire. Por lo tanto, el contagio que se producía a través de la ropa, a través del contacto, ellos se dan cuenta, las personas que vivían en este periodo se dan cuenta muy pronto que efectivamente donde había muchas personas, pues la enfermedad se transmitía mucho más rápido. Por lo tanto, la fórmula principal era aislar. Enseguida, cordones sanitarios, aislamos a las personas enfermas, intentamos aislarlas y de esa manera, pues, no vamos a tener contagios. Además, si quemamos todo aquello que tiene que ver con el enfermo, con la persona muerta, ropas, enseres, incluso edificios, casas,
bueno, pues, pensaban que de esa manera terminaban con el problema, ¿no? Por lo tanto, el aislamiento es otra de las medidas ha sido habitual, tanto en la casa como en el hospital o dentro de la ciudad, ¿no? Los cordones sanitarios. Las epidemias de peste, bueno, pues produjeron una mortalidad grandísima, 200 millones a lo largo de los siglos XIV al XVII. En el XVIII quizá el último episodio de peste, aunque todavía existe la peste, ¿no? como epidemia y como enfermedad, en 1720 Marsella es de las últimas, ¿no? Todas las epidemias también han conllevado todo un sistema de desarrollo, no solamente de controles sanitarios, sino también de institucionalización pública, ¿no? La creación de juntas municipales de sanidad, de juntas provinciales, la creación de las cuarentenas de puerto, etcétera, etcétera, a lo largo del siglo XVIII. La fiebre amarilla, que es otro episodio importante, voy a pasar muy por encima de los diferentes trabajos. Fiebre amarilla producida por el Aedes aegypti, es un insecto que lógicamente infecta la sangre y que produjo una mortalidad especialmente en Cádiz, Málaga y Granada entre 1803 y 1819. Se desconocía que el mosquito era el vector que trasladaba la enfermedad, pero el hecho es que se combatió fundamentalmente a través de sahumerios, de limpieza, canalizaciones, para evitar que efectivamente las zonas en las que vivían mosquitos se reprodujeran. Purificar el aire, productos químicos, etc. Con las epidemias de cólera, especialmente del 33 y del 60 y del 65, pues parecido. Fueron fundamentalmente vectores, movimientos de tropas, recordar la guerra carlista, las guerras del siglo XIX, que realizaban comisiones, movimientos de tropas que fundamentalmente pues, producían, ¿no? y trasladaban la enfermedad, juntas de sanidad, etc. Y la gran infección fundamentalmente, sobre todo con la mayor mortalidad, la gripe española, la mal llamada gripe española, pues se llamó española porque efectivamente España no estaba en guerra, como bien saben ustedes, y bueno, se le llamó gripe española porque fue donde más difusión se le dio aquí en España, ¿no? y se le ha quedado el término de gripe española. Entre 50 y 100 millones, 56.000 de ellos andaluces de mortalidad, una epidemia, bueno, pues que además el hecho de producirse en pleno combate, ¿no? en plena guerra, Primera Guerra Mundial, pues produjo estragos, ¿no? en este planeta. Bueno, y termino con dos cuestiones relacionadas fundamentalmente con la lucha contra la enfermedad y la metáfora de la enfermedad. San Isidoro de Sevilla en las etimologías ya planteaba que, bueno, pues que la epidemia era el reino de la muerte, ¿no? Él decía, sí, era el reino de la muerte, inesperada, urbana, imparable, por la rapidez con la que se propaga, decía, igual que el fuego, ¿no? Realmente una epidemia era como el fuego, se expandía muy rápidamente. Y otro autor del 16, que yo creo que también refleja muy bien la manera en que se afrontan las epidemias en este periodo, Luis Mercado, médico de Felipe II, ya decía, a mediados, hacia 1588, decía, ¿qué es necesario para combatir las epidemias, especialmente las de peste? Pues decía, mucho oro. Al principio mucho oro, es decir, mucho dinero. Mucho dinero y no reparar en gastos, pues para reparar, ¿no? todo lo que tenía que ver las consecuencias sociales y económicas de la epidemia, ¿no? Mucho fuego, ¿por qué? Pues porque con el fuego vamos a quemar ropa, casas, enseres, ¿no? Y vamos a evitar que se propague la enfermedad, ¿no? Y además aludía a una tercera medida, que era el castigo. El castigo para aquellos que desobedecieran las órdenes del municipio. Otra característica habitual de las consecuencias de las epidemias ha sido el desorden social. De alguna manera siempre ha habido una cierta contestación de los ciudadanos hacia las autoridades, ¿no? En esa idea de buscar, ¿no? O pretender buscar fórmulas que pudieran combatir la enfermedad. Lo cierto es que, como comentaba anteriormente, llevamos durante 50 años prácticamente pensando que las epidemias no nos tocaban nunca a esta zona de Europa. Estaba el ébola o el Zika, estaba el SIDA, pero era de grupos de riesgo concretos, ¿no? Y nunca nos iba a llegar las consecuencias de una epidemia de este tipo. Mira que la ciencia ficción, películas sobre virus, expansión de virus, sociedades con mascarilla han aparecido en los últimos decenios a cientos, pero nunca habíamos podido pensar que nos pudiera ocurrir. Esto ha sido así. Lo cierto es que efectivamente con el desarrollo de la COVID-19, anteriormente el SARS o el MERS, ¿no? que anunciaban posibles
impactos epidémicos, pero nunca se hubiera pensado que fueran tan globalizados, tan amplios, ¿no? Pues nos hemos quedado sorprendidos todos, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia esta epidemia del resto? Pues volveríamos a lo mismo al principio de la intervención, la ciencia, por la rapidez. No solamente la rapidez y la información, quizás las dos características más apropiadas para definir el impacto social y económico y político de la COVID es la rapidez en la información. Estamos prácticamente al día de lo que está ocurriendo en cualquier país del mundo actualmente, y luego también la rapidez en la respuesta, ¿no? La capacidad científica, la capacidad de los científicos, también aprendida. Es decir, la lucha contra el Zika, la lucha contra el ébola, la lucha contra el SIDA ha hecho que en determinados laboratorios farmacéuticos, pero también laboratorios estatales de importantes universidades, pues se estuviera trabajando, y esto es lo que ha propiciado que se haya descubierto una vacuna, varias vacunas diferentes, de acuerdo, en tan corto periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué deberíamos aprender que probablemente no aprendamos? Porque ya ocurrió con la gripe de España del 18, toda una serie de baterías políticas para mejorar las instituciones sanitarias, mejorar y reforzar los servicios de atención al ciudadano, atención médica al ciudadano. ¿Que deberemos aprenderlos? Pues seremos capaces de hacerlo, potenciar la atención primaria, potenciar más dinero para la ciencia en investigación, etcétera, ¿no? Yo creo que este es el modelo. Es cierto que España, yo creo que tiene un sistema universal, esto también tiene que ver, el sistema universal de salud, que ha propiciado, lógicamente, que en este caso las vacunas se universalicen en un tiempo récord, ¿no? El egoísmo nuestro de pensar que si nos vacunamos nosotros, pero no vacunamos al resto de países africanos, de Oriente Medio, etcétera, etcétera, pues nos pueda volver a llegar, pues probablemente nos haga reflexionar. Creo que ayer también salía a la luz que están pensando ya definitivamente la Unión Europea en abrir las patentes de las vacunas. Porque es evidente que sin una inmunización global no se va a acabar con la epidemia de COVID-19. ¿Cuándo acabará la epidemia? Yo cuando escucho a Pedro Sánchez, no, esta epidemia se acabará en el 22, para el 23. La historia nos enseña que no podemos decir cuándo terminará. La historia nos enseña que las pandemias son recurrentes y serán recurrentes, y probablemente las mutaciones que estamos viendo en la actualidad pues sean mucho más, se compliquen muchísimo más y aparezcan nuevos virus, ¿no? ¿Qué es lo importante? Bueno, pues que estamos aprendiendo mucho en este último año sobre la forma de combatirlas, ¿no? Y sobre todo sobre la respuesta social. Yo he leído muchas cosas sobre esto. Evidentemente, la única manera de salir de este tipo de pandemias es a través de la comunidad, hablábamos anteriormente, y bueno, yo creo que esta es otra de los aprendizajes. Dar las gracias también. Yo creo que la iconografía de este tipo de revistas es muy importante. Antes comentaba con Alicia que muchas personas efectivamente se ven la revista y quizá no se pongan a leer con detenimiento los textos, ¿no? Que pueden, pues no sé, interesar a unas personas y a otras no, pero yo creo que también la iconografía es una manera de llamar también, ¿no?, al lector a comprar la revista o a leerla, ¿no? Yo creo que la iconografía ha sido muy cuidada, y sobre todo muchas gracias al equipo de Alicia, que entiendo que tendrá su maquetación, sus maquetadores y maquetadoras, las personas que corrigen los textos están impolutos. Es muy difícil que no haya ratas cuando hay varias personas que manejan distintos textos, y yo creo que en ese caso la idea ha sido ejemplar. Y bueno, pues para ejemplificar uno de los trabajos está también mi compañero Manuel Amezcua, como comentaba anteriormente, catedrático de la Universidad Católica de Murcia, que ha aportado un trabajo, lleva mucho tiempo trabajando en cuestiones relacionadas con las epidemias y con la peste, y bueno, va a dar una visión concreta de los trabajos. Quizá haya sido demasiado larga mi intervención, pero no, lo doy por bueno. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Miquel. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Me sumo a los agradecimientos de Miquel, muy especialmente pues a quienes hoy nos acogen aquí, representado en el alcalde de Antequera, también en el archivero que
nos ha hecho esta presentación tan magnífica de este cuadro que de alguna forma es como si, yo siempre lo tengo como si fuera un documental, ¿no?, de cómo podía ser una peste, una epidemia, ¿no?, en este caso en el siglo XVII, ¿no? También quiero agradecer, como no, al director del Centro de Estudios Andaluces, Alicia, la directora de la revista, obviamente, y como no, al propio Miquel, pues por haber tenido la deferencia de haber pensado en mí entre tantos investigadores que se dedican, ¿no?, a estos temas, y nada ahora, en este tiempo, ¿no? Yo creo que ha hecho una labor impresionante, porque poner de acuerdo a un ramillete de investigadores, que cada uno somos hijos de nuestro padre y nuestra madre, con nuestras manías, ¿no?, a darle una cierta forma de uniformidad, ¿no? Pues yo creo que ha sido un desafío que se ha logrado con creces, ¿no? Bueno, mi pretensión en el artículo que me tocó realizar, pues fue, en realidad ha sido como invitar al lector a una excursión a la época moderna, pues para conocer la ambientación en la que se producía la epidemia de la peste que venían de Asia. Yo creo que nos suenan, ¿no? Es decir, parece que ha sido una constante a lo largo de la historia, no exclusivamente, ¿no? Pero digamos que los ciudadanos en esta época estaban tan acostumbrados a las oleadas periódicas de peste, que vivieron las crisis sanitarias con un ojo puesto en el firmamento, encomendándose a sus devociones favoritas, y el otro en el hospital de apestados. Un lugar que procuraba evitarse, ¿no?, en contra de lo que pudiera parecer, ¿no?, y procuraban evitarse porque a menudo se asociaba con una muerte cierta, teniendo en cuenta la alta mortalidad que se registraba en estos establecimientos, que tenían un carácter benéfico. Fundamentalmente, hablo de la época moderna, los hospitales saben que estaban destinados fundamentalmente a los pobres, los ricos se atendían fundamentalmente en sus domicilios, ¿no? Por eso, en este paseo que propongo en el artículo, invito al lector a entrar en alguno de estos hospitales de la peste que se erigieron en un intento por contener el contagio y salvar el mayor número de vidas posible. Aunque lo cierto es que el confinamiento de enfermos y profesionales dentro de los muros del hospital unió en muchos casos su destino, ¿no? No era fácil la decisión de armar un hospital de apestados, pues suponía reconocer ya explícitamente la condición de estado de contagio en que se encontraba la ciudad, lo que conllevaba, pues ya se ha dicho, ¿no?, fuertes restricciones en cuestiones tan importantes como el comercio o la movilidad de la gente, ¿no?, que eran decisiones muy impopulares, ¿no? Para armar el hospital de la peste se podía adaptar un edificio que fuera capaz de albergar a un gran número de enfermos, como podía ser, pues, una iglesia, una ermita, en general los templos, ¿no? Por eso tuvieron tanta importancia, en este caso, la iglesia, ¿no?, porque eran los que realmente tenían, digamos, locales capaces, ¿no? O bien también se podía destinar para tal fin uno de los hospitales ya existentes en la ciudad, ¿no?, y destinarlo explícitamente, ¿no?, a esta tarea, ¿no? El caso más emblemático es el Hospital de las Cinco Llagas en la peste de Sevilla, ¿no?, de 1649. Pues bien, rompiendo la imagen arquetípica que nos han transmitido las novelas, las películas, las series sobre estos hospitales como lugares ponzoñosos y de muerte, y basándome en textos manuscritos escritos por enfermeros de la época, que eran los que cuidaban, ¿no?, dentro del hospital, ¿no?, podemos constatar que el cuidado de los epidemiados estaba notablemente avanzado, ¿no?, poniendo especial cuidado en la dietética y lo que ellos llamaban el regimiento de la salud, ¿no?, la eliminación de fluidos corporales, el reposo nocturno y el ejercicio físico moderado, la higiene diaria tanto de los enfermos como del hospital, creando ambientes agradables mediante sahumerios olorosos, ¿no? Como no podía ser menos, daban especial importancia a la confortación espiritual de unos enfermos, pero también de unos profesionales que en un elevado porcentaje morían también en el hospital, ¿no? Hay un enfermero muy curioso, ¿no?, que era sangrador, Simón López, ¿no?, que dejó un texto manuscrito muy importante, ¿no?, y en él deja múltiples recetas con productos que hoy están muy a nuestro alcance, recetas especialmente dedicadas para el cuidado, para, en fin, intentar sanar a los apestados, ¿no? Habla de
frutas y verduras, de pucheros, de salsas de limón, de vinagre o de perejil, que no estaría de más que hoy analizásemos sus principios activos, no vayamos a estar dejando de lado alimentos con verdaderas propiedades terapéuticas para lo que hoy estamos viviendo. Cuidado, porque estamos recurriendo siempre a la química, a lo artificial, ¿no? Pero se nos olvida que la gran botica durante todos los siglos han sido los recursos naturales, ¿no? Que hemos tenido a nuestro alcance, ¿no? Es cierto que estos cuidados tenían una efectividad muy limitada en cuanto a la curación de la enfermedad. La mayoría de la gente moría, aunque tampoco se sabía muy bien por qué, ni tampoco se sabía muy bien por qué no morían los que sobrevivían, ¿no? Era una verdadera incógnita, ¿no? En la época, ¿no? Pero en cambio, y dependiendo de lo bien montado que estuviese el hospital, suponían la oportunidad de recibir una asistencia digna. Y esto es muy importante, ¿no? Se trataba de no morir como perros tirados en las calles, ¿no? Como aparecen representados muchas veces en los hospitales, en los cuadros, ¿no? De la peste, ¿no? Esta idea de la buena muerte, ¿no? Que estaba en consonancia con ese ideal al que aspiraba toda persona creyente, que era la mayoría de la gente en esta época, ¿no? En fin, los maravillosos cuadros de la peste que conservamos en Andalucía, principalmente este que tenemos, que sirve de portada, este de Antequera, que es realmente una maravilla, ¿no? O el que se conserva en el Hospital del Pozo Santo de Sevilla, ¿no? Estos cuadros nos ofrecen un testimonio visual excepcional del discurrir de una epidemia en el cotidiano de la ciudad, a la vez que plasman la heroica asistencia de los epidemiados en torno al hospital de la peste, ¿no? Ahora que el turismo de alguna forma se está animando, ¿no? Merece la pena conocer estos objetos patrimoniales tan singulares, así como el entorno histórico y monumental donde se encuentran, ¿no? En el caso de Antequera, yo creo que bien merece la pena venir a ver esta maravillosa ciudad, aunque sea solamente con la excusa de ver la plasmación, ¿no? De esa epidemia que se hace en su tiempo a través de este cuadro, ¿no? Pues bien, las pavorosas imágenes que nos muestran, que nos hablan de una ciudad apestada, en una sucesión de fotogramas como si de un documental se tratase, ¿no? Nos ayudan a comprender el efecto implacable de una epidemia y cómo las expectativas de solución se depositaban por igual entre los profesionales y las devociones más populares del momento, ¿no? Aquí se confiaba, sí, no era exclusivo una cosa de otra, no hay que pensar muchas veces, porque todo esto está muy inundado de la religiosidad popular, que solamente preocupaba la salvación del alma, ¿no? Aquí se luchaba muchas veces infructuosamente, ¿no? Contra la salvación del cuerpo también por igual, ¿no? Los dos cuadros aparecen reproducidos en este monográfico, que seguro que os va a hacer disfrutar mucho, pues con este recorrido, ¿no? Que hemos intentado entre todos los autores hacer por las epidemias que han afectado en otros tiempos a Andalucía. Así es que muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna curiosidad, pregunta, podemos atender como buenamente pensamos, y si no, pues daríamos por concluido el acto. Es curioso, comentaba Manuel, el tema de los hospitales, ¿no? Ahora todo el mundo quería, en caso de enfermedad, acudir al hospital. En aquella época nadie quería acudir al hospital porque sabía que no salía, que era muy difícil que saliera, ¿no? Esa idea del hospital, el cambio del hospital, digamos, de un lugar de muerte a un lugar en el que uno recuperaba la salud es muy a lo largo, finales del 18, principios del 19, ¿no? Y por supuesto las tecnologías médicas se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Y luego la microbiología es muy importante para explicar, ¿no? Cuando uno habla de la Yersinia pestis, Alexander Yersin, que se pasó la vida, ¿no? Investigando los microbios, ¿no? Yo creo que ese periodo del 19 de la microbiología, de la bacteriología, muy ligado en muchos casos al mundo militar, los militares alemanes, ¿no? De Berlín del siglo XIX también, ¿no? Puedes dar un poco una explicación de cómo podemos, ¿no? Afrontar la cuestión de las vacunas, ¿no? La vacuna de la viruela descubierta por Jenner en 1786 prácticamente tarda 180 años en ser efectiva realmente contra la viruela, ¿no? Esto es pensar. Venga, está bien.
A ver, yo lo que, hasta donde yo alcanzo, porque lo que yo he estudiado ha sido fundamentalmente las epidemias de peste en la época moderna, ¿no? Pues lo cierto es que cuando uno analiza el comportamiento social, la verdad es que es muy similar a lo que uno está viviendo en nuestro tiempo. O sea, digamos que en el fondo son las mismas reacciones humanas. Lo que cambia es el contexto y la forma estética en cómo se ven, ¿no? Pero en una epidemia algo que está omnipresente es el miedo. Y el miedo es algo que sirve para, de alguna forma, establecer un nuevo orden social, para justificar, digamos, cuestiones que de otra forma ni se plantearían. ¿Ustedes se imaginan que hace año y medio alguien planteara que todo el mundo se metiera en sus casas y no pudiéramos salir durante meses? Sería impensable. Sin embargo, cuando se establece una conciencia de miedo colectivo, se puede hacer de todo. Y eso los poderes lo han sabido gestionar, ¿no?, a lo largo del tiempo. Aquí vemos imágenes muy contradictorias, ¿no? Por ejemplo, oye, si sabemos que el contagio se produce entre personas, ¿cómo es posible que la Iglesia, ¿no?, arme esas concentraciones de gente, ¿no? Bien en fiestas de rogativa, luego de acción de gracias, ¿no? Pero esas movilizaciones. Bueno, lo cierto es que desde los científicos, o sea, bueno, no se puede hablar de científicos propiamente, pero sí desde la clase médica, esto es algo que se cuestionaba en su momento y se decía, se intentaba modular de alguna forma. Decía, por favor, no es necesario que haya esas aglomeraciones, se pueden hacer rogativas dentro de los templos con determinadas personas representándonos, pero claro, para la Iglesia era un momento muy oportuno para tensionar las relaciones sociales y obviamente para establecer, bueno, pues lo que ellos pretendían en su época, bueno, y siguen pretendiendo, que es el adoctrinamiento, ¿no? Quiere decir que las reacciones, lo que son las reacciones humanas, aunque estéticamente sean diferentes, pero siempre el sustrato ha sido el mismo. Siempre se han buscado culpables, ¿no? Miguel lo decía, aquí los judíos que envenenaban el agua, los no sé quién, no sé cuánto. Acordaros que aquí en las primeras declaraciones del doctor Simón apuntaba a determinada confesión religiosa, ¿no? En las primeras que hacía. Luego que sea los chinos, en fin, o sea, siempre se busca a otros como los culpables, ¿no? O sea, de alguna forma, yo creo que, sinceramente pienso que cuando uno ve esta documentación, analiza globalmente los episodios epidémicos, te das cuenta de que hay muchas similitudes en los comportamientos sociales, ¿no? Aunque estéticamente se manifiesten de forma cada uno coherente con su época, ¿no? Y yo quizá, por completar ese cuadro, la otra característica yo creo interesante es la abnegación con la que luchan determinados colectivos, en este caso de sanitarios, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajamos la fiebre amarilla, que buena parte de los cirujanos que estudiaban en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, que fue una de las importantes instituciones del 18, Aréjula, buena parte del profesorado se entregaron, ¿no?, en cuerpo y alma a luchar contra la enfermedad, y muchos de ellos lógicamente fallecieron a través como consecuencia de la enfermedad, ¿no? Y yo creo que más allá de las órdenes religiosas, que efectivamente dentro de su mandato, bueno, podían estar más proclives, pero digamos, no eran profesiones sanitarias, pero bueno, ocupaciones sanitarias como por ejemplo el de enfermeros, enfermeras y en este caso cirujanos. Algunos, hay excepciones, algunos salían rápidamente de la ciudad y pretendían escapar porque la fórmula era salir, ¿no? Pero buena parte y la mayor parte de ellos, yo creo, se entregaron con abnegación, con verdadera vocación a la lucha contra la enfermedad, y muchos de ellos les costaron la vida como hemos vivido en la actual pandemia, ¿no? El reconocimiento en este caso, ¿no?, hacia esa tarea, ¿no?, de los médicos y de médicos, cirujanos, enfermeros, enfermeras. Creo que ese es uno de los elementos diferenciadores, ¿no?, respecto a nuestra época. Es decir, la conciencia de compromiso por parte de los profesionales que se ha mostrado, ¿no? Y se ha hablado incluso de héroes, ¿no?, de esos agradecimientos masivos, ¿no?, durante los primeros meses, ¿no? Pero eso no siempre era así, ¿no? Porque bajo aquella fórmula, ¿no?, de Gracián, de cito longue tarde, ¿no? Es decir, salen cuanto
puedas de la ciudad, mantente lejos y regresa lo más tarde posible, ¿no? Obviamente quienes lo podían hacer eran los más ricos, los más pobres no podían moverse, ¿no? Pero los más ricos sí. Claro, y entre los ricos no solamente estaban en fin, los políticos, los eclesiásticos con grado, pero también muchos profesionales, ¿no? Sí, la epidemia apelaba fundamentalmente a enfermeros y a cirujanos, que es lo que el cuadro nos refleja. Aquí no se ven médicos. Hay que tener en cuenta que en esta época la medicina y la cirugía estaban separadas. Y además había mucha competitividad entre ellos, ¿eh? La omisión de médicos en este cuadro es todo una propuesta ideológica, ¿eh? Es decir, de hacer ver quiénes eran los héroes, ¿no? en ese tiempo, ¿no? En el del Pozo Santo no aparecen profesionales sanitarios, sino que aparecen solamente religiosos. En un hospital era muy difícil encontrar gente que se atreviera a entrar en hospital con el riesgo que había. Como decía Miquel, los hospitales que eran de las órdenes religiosas, que eran la mayoría, claro, los enfermeros estaban sometidos al voto de obediencia, con lo cual, pero si no, había serias dificultades. Hay testimonios de que, por ejemplo, en el hospital de Andújar, ¿no? Intentaban contratar a los propios enfermos convalecientes para que se quedaran a cuidar una vez que sanaban, porque no encontraban a nadie, ¿no? Había profesionales que se dejaron la vida y otros que huyeron, ¿no? Había de todo. Eso sí que veo que hay una enorme diferencia con nuestro tiempo. En nuestro tiempo había unanimidad. O sea, incluso los jubilados se han prestado, los estudiantes se han prestado también. O sea, realmente la conciencia por parte de los profesionales ha sido tremenda, ¿no? Y un elemento diferenciador, ¿no? Pero en la revista hay casos de solidaridad y de generosidad. En Tremendo. Sí, sí. toda la Edad Media, en la época moderna, y también hay un elemento muy interesante, menos conocido, porque es verdad que las medidas que se adoptaban por el presente y el pasado las hemos estado leyendo en muchos casos, los cierres, documentales, que son los avances médicos, los tratados médicos. Hay mucha alusión Sí. a ese elemento, que es una dinámica del tiempo desde entonces hasta la vacuna de ahora, ¿no? Y bueno, también destacar. Sobre los tratados médicos yo he hecho alusión a muchos de ellos. Una cosa que llama la atención es que, o sea, digamos, la flexibilidad con que los médicos, los tratadistas de la epidemia, de la peste de esa época, la flexibilidad con la que establecían sus tratados, ¿no? Había muchas disputas. Por ejemplo, una disputa clásica era los que eran partidarios de la creación de hospitales y los que eran partidarios de no crear hospitales, atender a la gente en sus casas, porque consideraban los hospitales el principal foco de infección y de muerte. Y eso había mucho debate entre ellos. Pero, sin embargo, estaban muy abiertos y muy tolerantes con el tema de la religiosidad. No de la religión como tal, sino de la religiosidad popular. Porque ellos mismos, o sea, los mismos tratadistas médicos siempre estimulan a que la gente acudan digamos, al hecho religioso, al hecho sacramental incluso, en fin, a que hagan ejercicio de penitencia. Yo creo que también con un intento de modular de alguna forma los estilos de vida, ¿no? Porque claro, tras esas creencias hay unos valores, ¿no?, que hacen que determinados vicios, por decirlo de alguna forma, se contengan en un espacio, en un momento tan importante, ¿no?, como este, ¿no? Yo creo que eran tremendamente inteligentes, ¿no?, al ser tan flexibles, ¿no?, a la hora de contemplar el marco creencial de la gente, ¿no? No sé, Miquel, sí. Sí, totalmente de acuerdo. Sí.
cifras de contagio. No hay cifras de contagio. extrapolar de antes a Sí, no. Yo creo que no, bueno, no. Siempre el problema de las cifras ha sido constante, ¿no? A lo largo, por muchísimos motivos, que en principio siempre se han pretendido a lo largo de la historia de hacerlas lo menos gravosas posible, porque evidentemente a mayor mortalidad y morbilidad, mayor miedo, mayor pánico hacia la enfermedad, ¿no? De alguna manera siempre ha habido un cierto ocultamiento. En la actualidad no, evidentemente, incluso aun queriendo y decir, no, los fines de semana no damos cifras, porque bueno, actualmente se conocen todas, ¿no? De mortalidad y de morbilidad, bueno, pues a partir fundamentalmente del siglo XIX, segunda mitad del XIX, sí comienza a haber, claro que hay, de hospitales, en fin, evidentemente volveríamos a lo mismo, claro, es difícil a veces contabilizar, aunque digamos muertes por fiebre amarilla o por fiebre española, luego en muchos casos la mortalidad se producía por un problema cardíaco, un problema, aunque se incluía, es decir, volveríamos a lo mismo. Realmente buena parte de los problemas epidémicos y las consecuencias de bacterias y virus es que lo que hacen es desencadenar la muerte por una enfermedad previa. En el caso de SIDA es evidente, porque efectivamente el cuerpo no es capaz de responder, ¿no? De alguna manera está sorprendido. Cifras hay alguna, aquí hemos metido una gráfica pequeñita sobre las diferentes pandemias. Lo cierto es que en el caso del SIDA es espectacular, son 40 millones, ahora mismo llevamos creo que 3 millones, no llegan a 3 millones y medio por mortalidad de COVID-19, ¿no? Bueno, esas son las cifras. Tienen que ver lógicamente también con la capacidad que hemos tenido y sobre todo que hemos tenido en determinados países de afrontar la enfermedad, ¿no? y de poder curar y mejorar las condiciones de los enfermos, ¿no? Yo creo que este es el planteamiento. Y bueno, cifras, pues bueno, sí, las hay desde el cólera también, en Granada, en fin, en determinados, sobre todo cuando empiezan las estadísticas, los servicios estadísticos, los servicios municipales van recogiendo, lógicamente, estadísticas, ¿no? Últimamente se hacen muchos trabajos fin de máster y trabajos pues eso, sobre el cólera del 55, sobre la gripe española en Granada, y se van contabilizando, sí, que lo que llama espectacularmente en la actualidad es esto, ¿no? Que prácticamente ahora mismo podríamos saber los enfermos o la mortalidad que está habiendo en cualquier país, por supuesto europeo y del resto del mundo, ¿no? A través de la red, ¿no? Que esto trae las características, ¿no? La inmediatez de los datos, ¿no? Digamos, que a veces no sabe uno si es bueno o es malo, a veces puede ser contraproducente tener tanta información en esto, o por lo menos así lo plantean algunos desde el mundo de la sociología, etcétera, ¿no? Hasta qué punto esta sobreinformación de datos puede ser beneficiosa o al contrario, ¿no? Perjudicial de cara a cómo estamos viviendo los humanos, ¿no? En este caso, en España, la propia epidemia, ¿no? En este caso. Además hay que tener en cuenta que estamos hablando de pandemia, quiere decir que un brote epidémico es más fácil conocer datos, ¿no? Porque se focaliza en un determinado territorio y si hay un buen sistema de información, estupendo, ¿no? Pero una pandemia que afecta a varios continentes a la vez, pues realmente solamente se pueden hacer estimaciones, ¿no? Y antes de establecerse la estadística, pues son estimaciones muy generales, ¿no? Muy generales, ¿no? Está claro. Sí, en muchos casos registros parroquiales de defunciones, ¿no? En aquella época donde todavía no se había instaurado, ¿no? El registro civil, pues lógicamente eran las parroquias las que apuntaban, ¿no? Los fallecimientos y la causa de muerte. Realmente prácticamente era el párroco a veces el que la establecía más que el propio médico o el propio cirujano, ¿no? En muchos casos, ¿no? Bueno, pues si os parece damos por concluida. Veo que están ya los medios recogiendo aquí el aparataje. No os preocupéis. Que un placer, como siempre, y una alegría, ¿no? Poder presentar la revista, y volvería a los agradecimientos anteriores. Muchísimas gracias, y sobre todo a los que habéis venido y nos habéis escuchado. Y bueno, pues muchas gracias a todos y a todas, y que esperemos que, por supuesto, la revista Larga Vida a Andalucía en la Historia, que se lo merece, y porque creo que es una gran revista de divulgación científica, y que bueno, que ojalá no sean epidemias, otra historia de las epidemias, que tenga que ver con, por ejemplo, el Colegio de Cádiz o cualquier otra cuestión relacionada con instituciones andaluzas, ¿no? Que las hay y muy buenas, ¿no? Como se sabe. Muchísimas gracias.